Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Vero en Él. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vero y el día de hoy vamos a hacer una nueva sección de este canal donde les voy a hablar un poco sobre mi trayecto como escritora. Por eso me traje mi cafecito para que sea como una conversación entre amigos, entre panas, entre compañeros que queremos escribir. Esta sección se va a llamar Diarios de una escritora porque van a ser una serie de videos donde les voy a estar hablando un poco sobre todo mi trayecto como escritora, sobre cómo fue que llegué a tener estos 2 libros publicados. Acá están mis 2 libros. Hasta ahora esperemos que sean muchos más después en un futuro, ¿verdad? Quiero contarles un poco cómo fue mi proceso de descubrir que quería ser una escritora. Entonces ese es el motivo de esta sección de Diarios de una escritora. Si estás interesado de saber esta historia, quédate conmigo, búscate un cafecito, búscate un tecito mientras allí chismeamos un poco. Como ven en el nombre del video del día de hoy, voy a estarles hablando de cómo descubrí que quería ser escritora. ¿Cómo fue que dije, ya, o sea, hoy yo decido que me quiero convertir en una escritora? Entonces, vamos allá. Primero que todo, ¿por qué decidí contarlo? ¿Por qué decidí en este momento decírselo y contárselo a ustedes? Me había tardado mucho para contarlo porque honestamente a veces nos subestimamos un poco. Yo de verdad pensé, ¿quién va a querer escuchar esta historia? O sea, ¿a quién le va a interesar saber cómo yo descubrí que quería ser escritora? O sea, ¿quién va a querer ver este video? ¿Quién va a querer estar aquí? Pero habemos muchas personas, estoy segura, que quieren dar ese paso, que tienen esas ganas de convertirse en escritor, o no tal vez en escritor, pero tal vez quieren cumplir un sueño, quieren lograr algo y no simplemente no lo hacen, no se atreven a hacerlo porque no saben si es lo correcto, o no saben si de verdad eso es lo que quieren hacer o que es algo del momento. Entonces ese miedo nos detiene, pero a mí me parece que por esta razón es bueno decirlo para que se den cuenta de que no es que nací con el don de la escritura o nací con una pluma y un lápiz al lado y ya yo sabía desde mis 2 años, mi mamá me vio escribiendo poemas, o sea, no fue algo así. Entonces quiero contárselos para que vean que de cualquier manera, o sea, podemos lograr encaminarnos a la escritura. Y sí, eso es lo que quiero transmitir hoy. Y bueno, ¿cómo fue mi primer encuentro con la escritura? O sea, ¿cómo decidí yo comenzar a escribir? La verdad es que antes de ser escritora fui una lectora muy ardua. O sea, me gustaba mucho leer porque me sacaba como tal del mundo en el que vivía en ese momento. A veces la vida no va como tú quieres, a veces cuando eres niño pasan cosas que te gustan, que no te gustan, pero te gustaría que te pasaran muchas otras cosas, ¿verdad? Que tal vez tú físicamente no lo puedes vivir, pero los libros te transportan y literalmente te llevan a donde tú quieras estar. Si tú quieres ser un astronauta, eres un astronauta. Si quieres salvar el mundo, puedes salvar el mundo. Y creo que eso me atrapó mucho de la lectura. Ese fue mi primer encuentro con las letras, con leer. O sea, me encantaba leer y era una niña de que leía muchos géneros. Comencé con El Principito y creo que ese es un libro clave. Vamos a anotarlo aquí, es un libro clave porque en cada momento de tu vida que lo lees te enseña algo diferente. A medida que vas creciendo te van enseñando cosas nuevas y yo creo que eso es lo bonito de ese libro. Posteriormente fui una fanática al 100% de Harry Potter. O sea, ustedes no saben, o sea, les voy a tratar de poner fotos aquí para que ustedes vean, o sea, a dónde llegaba mi fanatismo con Harry Potter. O sea, era una cosa loca. Pero fue un momento muy bonito de mi vida, la verdad. Disfruté mucho con esos libros y estoy seguro que una gran generación creció leyendo esos libros y todos los amamos. Pero después de esto llegué a leer terror. Yo creo que lo he dicho en otros videos de YouTube, pero a mí me encanta el terror. O sea, no saben, es como que esa emoción que me hace leer terror me encanta y desde pequeña. Entonces en ese momento comencé a leer mucho terror, los libros de Stephen King, me leía uno tras otro, tras otro. Y me acuerdo que leí It, aquí lo tengo, y se lo voy a mostrar porque es un tesoro para mí. Leí It, este libro, esta es la versión que tenía cuando comencé a escribir. Imagínense lo importante que es para mí este libro. Te quiero, It. Este libro fue muy importante para mí y marcó un antes y un después en lo que fue para mí la escritura, porque después que leí este libro de terror quise escribir terror.
Mi primer género, o el primer género que yo escribí fue terror, así que sí. Esta historia la escribí cuando tenía como 14 o 15 años y estaban todos mis compañeros en esta historia. Era de que íbamos todos juntos a una casa embrujada y que a todos les iba pasando algo malo. O sea, como que íbamos cayendo uno a uno y la cuestión era decidir quién era el malo. Me gustaba mucho lo que era el misterio y me gustaba mucho lo que era el terror. Entonces, sí, de eso se trata mi primera historia y posiblemente les esté trayendo en unos futuros videos la historia como tal que escribí, porque el cuaderno me lo traje para acá y lo tengo por allí guardado, se los voy a mostrar en otro video de diarios con una escritora y se los voy a traer para que lo vean. Pero sí, esa fue mi primera historia escrita, fue de terror. Eso fue mi primer contacto con el decidir escribir. Obviamente, obviamente la historia era un asco, porque ustedes díganme, o sea, apenas estaba comenzando, pero eso es una de las cosas que quiero dejarle con esto. La primera historia siempre va a ser mala, o sea, no va a ser la cosa más perfecta y prolija que tengas, o sea, va a ser tu primer borrador. Incluso ahora yo siempre mis primeros borradores, yo siempre siento que son un asco hasta que los vuelvo a revisar y les pulo y los pulo y los pulo. Entonces creo que eso es un mensaje muy importante y así fue mi primera historia y mi primer borrador, obviamente. Pero le guardo mucho cariño, la verdad, porque gracias a él estamos a donde estamos. Sin embargo, en este momento todavía yo pensaba que escribir para mí era como algo para divertirme, ¿verdad? O sea, era como que, bueno, fue algo divertido, pero te llama la atención y a mí lo que me gustó mucho de esa historia fue que yo tenía el poder sobre todo lo que pasaba. Normalmente tú en tu vida no tienes el poder sobre todo lo que pasa, tienes el poder sobre cómo moverte, pero no sobre los resultados y las consecuencias. Y entonces lo que me gustó mucho de esta historia, primero era que me despejaba de todo mi mundo, o sea, prácticamente te sacaba de ahí y te metía en otro lugar. Y lo segundo era de que tú podías tener el control sobre todo lo que pasaba en esa historia. Y eso para mí era increíble, era como que una emoción medio sad. Ahora, pero cuando decidí o cuando yo supe que quería ser escritora, cuando lo supe al 100% fue cuando en esa librería estaban recibiendo un autor. La verdad es que no me acuerdo cuál era el autor, no me acuerdo de qué se trataba su libro, pero solamente yo me acuerdo esa persona vestida como que con su chaqueta, estaban sirviendo unas copas de vino y muchas personas estaban escuchando lo que él tenía que decir sobre su libro. Creo que era un libro empresarial, no me acuerdo muy bien, pero dije, wow, o sea, imagínate que tú escribas un libro y esté aquí. Y en ese entonces yo escribía como varias cosas, como que tenía varios borradores, pero no tenía como tal un libro escrito. Entonces era como un sueño de esos, pues sueños imposibles, ¿verdad? Porque ¿cómo quieres publicar un libro si no tienes ni siquiera un libro escrito? Entonces yo pensaba que escribir para mí era jugar hasta que vi eso y dije, wow, me gustaría lograr eso. Entonces eso se convirtió como en mi sueño. Dije, algún día voy a escribir un libro, lo voy a publicar. Sin embargo, la vida me llevaba para otros lados porque necesitaba tener una profesión. Y la profesión de escritura en nuestro país, bueno, en Venezuela donde yo soy, no era muy bien remunerada, se puede decir, esa es la palabra, no era muy bien remunerada, entonces comienza a abrirse todo como una gran Y. Está lo que descubrí que quería hacer, me gustaba escribir, me gustaba crear historias, todavía no tenía una gran historia que quisiera lograr, pero yo quería poder tener uno de mis libros en una librería. En las librerías que estaban cerca de mi casa, o sea, yo pasaba por los anaqueles y yo decía, ¿te imaginas que algún día un libro mío esté aquí? Yo lo que tuve que hacer fue estudiar otra carrera que tampoco me desagradaba, que era ingeniería electrónica, y de hecho yo soy ingeniera electrónica porque me tocó estudiar ingeniería electrónica para poder vivir, para poder sustentarme. Es una carrera totalmente diferente a la escritura, es una carrera muy técnica, es una carrera muy de método, es una carrera que hay que invertirle mucho tiempo y para mí fue difícil nivelar esto, o sea, nivelar la universidad con con la escritura porque no lo quería dejar, porque a veces cuando me sentía frustrada de tanto estudiar quería hacer algo que me liberara y siempre pensaba en escribir. Entonces sí, eso fue una de mis maneras de saber que quería hacerlo.
de que independientemente que estaba trabajando en mi carrera, yo quería seguir escribiendo y lo hice. Entonces me vinieron las ideas de que quería escribir una historia de fantasía, una historia que me llamara la atención. En ese entonces estaba mucho de moda lo que eran los vampiros, lo que eran los hombres lobo, y a mí me gustaba mucho lo que eran las hadas. Entonces quería hacer un mix de todas estas mitologías, ¿verdad? Hasta que tuve una decepción amorosa, se puede decir, y escribí una especie de diario que posteriormente leí y me di cuenta que transmitía mucho sentimiento. Así que esto lo uní con lo que tenía de fantasía y creé a mi primer hijo y mi primer bebé, que se llama Elixir de Sangre. Así fue que comenzó a, a forjarse. Elixir de Sangre ha pasado por tantas cosas que ahorita yo lo veo y digo, ¿cómo has crecido, pequeño? ¿Cómo has crecido? Porque la verdad es que ha cambiado mucho y le he puesto tanto de mí. O sea, la verdad es que creció mucho y estoy muy feliz del resultado, la verdad. Después de que decidí comenzar a escribir Elixir de Sangre, obviamente la carrera era bastante, consumía muchísimo. La universidad donde estaba estudiando me absorbía demasiado y los tiempos en los que escribía eran como que bastante esporádicos. Por eso me tardé tanto para terminar Elixir de Sangre, porque realmente se me hacía bastante difícil. También yo siempre fui de las personas que trabajaba por una meta, y aunque mi sueño era que mi libro se publicara en alguna librería, mis metas siempre eran muy concisas. Era como que mi meta es terminar este capítulo, mi meta es terminar el siguiente capítulo. Siempre mis metas eran muy cortas para que tuviera yo visión de que se las iba a poder alcanzar, pero siempre pensando en la mayor, ¿verdad? Entonces, siempre era de que, bueno, al menos hacer este capítulo, bueno, al menos hacer este capítulo. Y así, de esta manera fue que logré armar Elixir de Sangre y traté de publicarlo allí en Venezuela cuando estaba todavía estudiando, pero se me hizo bastante complicado. De hecho, incursioné en el modelaje y en la actuación porque me habían dicho que iba a ser muy difícil para una escritora poder publicar un libro. Sin embargo, si actuabas, era cierto que en ese entonces a los actores, si querían sacar un libro, le sacaban el libro. Entonces era como que sentía que para mí era más sencillo ser actriz y luego publicar un libro, o ser modelo y luego publicar un libro, que literalmente ser una escritora que quiere publicar un libro, imagínense. Entonces para mí incluso toqué esos puntos, o sea, toqué esas puertas, y no me fue tan mal. La verdad, les voy a dejar fotos por aquí para que vean cómo incursioné en esto. De hecho, hay unos teasers en YouTube de cuando estaba grabando con Germain Odremán, te voy a agregar aquí. Era el director de esta producción que tenía todo el futuro, me encantaba. Y sí, bueno, esa es otra historia que si quieren que se las cuente, coméntenme para contarle todo lo que tiene que ver con mi incursión en el modelaje, mi incursión en la actuación, mi incursión en toda esta parte artística que no tiene que ver con la escritura. Me lo dejan en los comentarios y obviamente les hago un video de eso. Después de que ya me di cuenta que no iba a poder publicar, pasó todos los problemas de nuestro país, ustedes saben, y las cosas se comenzaron a complicar, incluso después de estar graduada. Y me vino la idea de mi otra historia, que es Extraño Amor en Tiempos de Revolución, que posiblemente tengamos una nueva edición muy pronto, que se trataba de una chica que después de estar graduada se le hacía muy difícil conseguir trabajo y tuvo que hacer varias cosas interesantes para poder lograr las cosas que quería lograr. Esta historia también la escribí desde allá y luego me la traje para acá y la pulimos y la publicamos en el año 2020, que era cuando estábamos en plena pandemia. Cuando me tocó viajar a México, viajamos de trabajo, y al estar yo acá trabajando y todo esto, me di cuenta que México era un país que tenía muchas oportunidades en el sentido artístico, y dije, vamos a tocar puertas, vamos a ver qué podemos hacer, siempre con la visión de publicar la historia, para que otra persona me diera esa retroalimentación. Hay una plataforma que se llama Wattpad, que estoy segura que todos la conocen. Antes la usaba para leer, pero cuando llegué a México la comencé a usar para escribir, y comencé a publicar allí Elixir de Sangre, porque me di cuenta de que hacer un libro y imprimirlo no es lo mismo de que la gente te lea. O sea, un libro impreso no equivale a un libro leído. Esa conversación conmigo la tuve desde hace mucho tiempo. ¿Qué quieres cuando eres escritor? ¿Quieres ganar dinero o quieres que el libro esté impreso y ya y tomarle fotos, o quieres que la gente te lea? Y yo decía, quiero que la gente me lea, o sea, quiero que la gente lea la historia
y me diga si le gusta, y me diga si los personajes son entrañables, y me diga si ellos también se transportan a este mundo como yo. Entonces decidí publicar en Wattpad y creo que fue una de las mejores decisiones que tuve porque allí conseguí mi comunidad y personas que leían Elixir de Sangre que les gustaba y me pedían que les subiera el otro capítulo y que les subiera el otro capítulo. Y ustedes no saben, o sea, la emoción que se siente porque una persona te diga que está emocionado, que le gusta, o que esa persona conozca tanto un personaje que ya sepa qué va a ser o qué no va a ser el personaje, es algo tan bonito. Entonces yo me di cuenta que publicar así en Wattpad te ayuda a tener una comunidad y yo quería una comunidad y eso fue lo que hice. A partir de ese momento todas mis historias las iba publicando en Wattpad. Extraño Amor también estaba en Wattpad y tuvo muchas lecturas, gracias a Dios tuvo muchas lecturas y estuve muy feliz por eso. Y gracias a eso fue que decidí publicarlo en papel porque había muchas personas que lo quisieron leer desde Wattpad. Lo mismo pasó con Elixir de Sangre y por eso también está publicado con otra nueva edición en papel. Ustedes no saben lo que yo sentí cuando fui a la primera feria del libro de Monterrey en el 2016 aproximadamente. Eso fue para mí increíble. Obviamente era la versión más austera de Elixir de Sangre, o sea, fue una manera de darla a conocer, pero le faltaban muchas cosas, le faltaban muchos cambios, cosas que sé ahora que antes no sabía, llevarla para ediciones, para lecturas de calidad, ese tipo de cosas no las sabía y ahora le digo que Elixir ha pasado muchos cambios. Posteriormente, cuando llegó la pandemia, ya estaba yo en tratos con editoriales independientes para poder hacer la publicación de Extraño Amor. Y posteriormente he estado encontrando nuevas editoriales. Actualmente estamos con 42 líneas con Elixir de Sangre y la verdad es que estoy muy contenta por cómo han salido los libros, por cómo ha salido todo y las versiones que hemos tenido de las nuevas historias. Pero mi sueño ha variado mucho, eso se los puedo decir, porque mi sueño de niña era publicar mi libro en una librería. Y honestamente, cuando te la pasas corriendo para llegar a un lugar, y siempre corriendo, y siempre corriendo, y siempre corriendo, y no te detienes para ver hacia atrás y ver lo que has logrado, es muy difícil darte cuenta. Y de hecho este video también lo quise hacer porque estaba conversando con una amiga y, o sea, le estaba contando yo cuál era mi sueño de niña y luego ella me dice, pero ya lo cumpliste. Y yo, bueno, no, todavía no. Y ella dice, no, ya lo cumpliste, date cuenta. Ya tu libro ha estado en una librería y pues ya lo hiciste, ya hiciste presentaciones en una librería. Y me di cuenta en ese momento que he estado corriendo tanto hacia adelante que no te detienes para mirar hacia atrás y darte cuenta de todas las cosas que has logrado. Y creo que eso es algo muy importante y se los digo para ustedes, las personas que también estén en esta lucha de lograr cumplir un sueño. Deténganse un momento a ver hacia atrás, porque es muy bonito darte cuenta de que, wow, ya lo logré. El sueño que tenía de pequeñita, o sea, ya, de hecho en una biblioteca, en una librería, ya mi libro ha estado, pero luego cuando vas llegando a un poquito más allá, te vas dando cuenta de que, bueno, pero todavía no está en todas las librerías. Bueno, pero me gustaría estar en una editorial más grande. Bueno, pero no hay que ver eso, o sea, no vean eso. Tienen que ver las cosas que han logrado, los sueños que han cumplido y cómo siguen trabajando. Si ustedes siguen corriendo hacia un lugar, van a llegar a algún lugar. O sea, la única manera en la que no lleguen a ningún lugar es que se queden estáticos. Si quieren lograr algo, tienen que moverse. O sea, no va a llegar algo a la puerta a tocarte y te va a decir, ¿te acuerdas del sueño que querías cumplir? Bueno, aquí estoy. Era nada más para que te dieras cuenta que aquí estoy. No, así no va a pasar. De hecho, tienes que luchar mucho por eso. Y aunque la suerte tiene un poco que ver, créeme que la perseverancia tiene mucho más que ver. Esa es como mi reflexión de esto. Estoy muy agradecida por todo lo que he logrado en todo este tiempo. Estoy muy contenta, a pesar de que me falta mucho, porque honestamente me falta mucho por lograr, pero hay que aceptar que he logrado muchas cosas que quise de niña y que no pensé lograrlo nunca y que ya lo he tenido. Es bastante bonito y reconfortante contárselos y se los cuento, saben, no se los cuento como para decir, mira todo lo que logré, sino lo cuento más como para que
sepan que incluso estando moviéndote para lograr algo, no te das cuenta de las cosas que has logrado por no detenerte a respirar y a pensar en las cosas que ya has logrado en tu vida. Date cuenta o piensa un poco qué es lo que quieres lograr y qué es lo que has logrado en todo este tiempo y no lo has visto porque no te has parado a pensarlo. Entonces, sí, es eso lo que quería como traerles como de reflexión que he aprendido por mí misma. Yo me considero una persona bastante perseverante cuando quiero lograr algo y no espero una remuneración, como una remuneración rápida. Y creo que esa parte la agradezco mucho de mí y de lo que me ha enseñado la vida, ¿verdad? De que hay que esperar, hay que esforzarse y hay que esperar y cuando toque que llegue, llegará. Y cuando llegue, tienes que estar pendiente para saber que ya llegó, porque si no, se te va a pasar como a mí. Y pues bueno, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo está mi camino ahora? Yo sigo escribiendo, seguí escribiendo en Wattpad. Ahorita tengo varias historias en Wattpad que algunas no están terminadas, pero estoy trabajando en ellas. Sigo tratando de seguir publicando y sigo tratando de crecer porque sí que he logrado muchas cosas, pero sí que me faltan un montón. Y sí se me ha hecho muy difícil porque mi trabajo era muy absorbente. De hecho, ahorita todavía mi trabajo es absorbente, pero antes era mucho más absorbente. Me tocaba trabajar por turnos, me tocaba trabajar de a 12 horas, trabajar los fines de semana. Y era complicado y nunca lo solté, nunca solté la escritura porque era lo que me liberaba. Y creo que eso me ha ayudado a ser tan perseverante porque yo necesitaba escribir. Si me preguntan en este momento si quiero ser escritora, si todavía quiero seguir siendo escritora, pues claro que sí. De hecho, mi sueño actual, mi sueño en este momento, en el 2025, es poder vivir de escribir. Y muchos escritores son más realistas que yo. Y ellos dicen, se hace muy difícil vivir de escribir. Tú escribes y trabajas en otra cosa, y escribes y trabajas en otra cosa, pero yo quiero intentarlo. Ya lo he estado intentando, trabajando y escribiendo, pero quiero darle todo de mí para ver si en algún momento puedo vivir de escribir. Yo quiero lograr en algún momento eso, poder ser escritora de tiempo completo y, no sé, envejecer escribiendo. Debe ser bonito envejecer escribiendo. Espero que se pueda. Lo voy a seguir intentando. Si no se pudo, por lo menos voy a decir, lo intenté. Lo malo sería es que no lo intente y diga, ay, me hubiera gustado, ¿verdad? El camino ha estado rudo, señores, ha estado difícil, pero no imposible. Si uno quiere lograr algo y se esfuerza, puede lograrlo. Yo todavía me faltan muchas cosas que lograr, pero sé que he logrado muchas y me siento feliz y satisfecha por eso. Y precisamente por eso voy a seguir esforzándome mucho más. Entonces, ¿qué me cuentan ustedes? Me gustaría saber si ustedes también tienen un sueño por el cual están trabajando, de qué se trata su sueño. Puede ser que no sea escribir, puede ser que sea pintar, dibujar, no sé, cantar, actuar, qué les gusta. Pues no sé, tantas cosas que existen en el mundo y que te pueden hacer feliz. Si ustedes tienen algún sueño, algo que quieren lograr, me lo pueden escribir acá en los comentarios. Y bueno, yo creo que ya estamos en momentos para cerrar el video. Creo que hablé bastante. Si se quedaron hasta este punto, muchas gracias por quedarse tomándose un cafecito conmigo y conversando. Y pues si les gustó este tipo de videos, pueden darle me gusta y suscribirse a este canal. Esto, como les dije al principio, va a ser una serie de videos que van a estar en una sección llamada Diarios de una escritora, así que vamos a estar hablando muchos más sobre lo que es escribir, sobre mi primera historia, sobre dónde escribo, haremos blogs de escritura y contaremos cosas del día a día de una escritora. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, te doy un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo. Adiós.